Eguerdio, guztioi. Bueno, antes de nada, bietokiak izan zaitezte, crossover telesaile kulturaren jaialdi honetara. Es un auténtico placer, como bien sabréis, este festival de cultura de cines lo organiza el Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Guipúzcoa en colaboración con Culture Factory. Para mí es un gustazo hoy con el solazo además que tenemos, es decir, la climatología vasca nos acompaña, a la climatología vasca le gusta la moda y le gustan las series, y esto es muy importante. Estamos aquí a sol y sombra, es un nombre de una bebida alcohólica, pero no, le estamos dando al vermú, ¿vale? Yo también, así que voy a pedir a todo el público, por favor, que subamos esas copas y brindemos por este híbrido fantástico que haremos hoy aquí. Dicho esto, vamos a por ello. ¿Qué vamos a explorar? Pues la profunda influencia entre la moda y las series de televisión, que lo que hacen además es que diseñadores, escenarios, se conviertan en algo mucho más mágico y mucho más lleno de significado. Hay una resignificación cuando la moda está presente y para ello, ¿quién me acompaña? Como no podía ser de otra manera, tengo a mi derecha a Laura Chamorro, directora del San Sebastián Moda Festival en Guipúzcoa, de moda desde su creación en 2012, asesora, coordinadora e impulsora del proyecto de moda, docente en la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea, impartiendo talleres de periodismo de moda. También periodista y presentadora del Diario Vasco y eventos desde 2008. Kaixo. Kaixo. Zer moduz. Vamos todo. Un placer estar aquí contigo, bueno, con Jokin y con todos nosotros. Un gusto tenerte, Laura. Tenías que estar, por supuesto. Jokin Ayerregaray, Escuizara, periodista, estilista y vestuarista. Trabajó como periodista en los servicios informativos de Euskadi Irratia. Compagina su labor como comunicador con la de estilista freelance, trabajando con diseñadores para sus desfiles, shootings, así como vistiendo artistas de diferente índole para eventos. Además, puntualmente también diseñas vestuario para obras de teatro y trabajas en el departamento de vestuario en producciones audiovisuales. Kaixo Jokin. Eguno. No la etiqueta su tío que me Bien, comencemos. Como sabéis, vamos a hablar de las series y la moda. Bien, las series y moda, ¿es un crossover inevitable? Jokin, que debo respirar profundo. Inevitable sí, exitoso siempre no. Titular, empezamos bien. Y creo que tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con la sensibilidad de quien dirige la producción, tiene que ver con el presupuesto y tiene que ver un poco con el lugar que se le da al vestuario, a la moda dentro de la historia. Entonces creo que esos tres factores hacen un poco que ese crossover pueda ser exitoso o no, inevitable va a ser siempre, porque en el mundo del cine, de las series, necesitamos de la ropa para construir personajes. Entonces, inevitable lo es, pero hay que ver siempre cómo lo construimos para que sea un éxito o sea realmente eso que buscamos. Bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo con Jokin. Sumaría un factor que es el trabajo de personas como Jokin, ¿no? Los estilistas. No siempre se eligen correctamente los estilistas de las series. El presupuesto es importante, pero como solemos subrayar muchas veces, también es importante el perfil y el gusto de esos profesionales que se subcontratan para cada uno de los proyectos. Y de hecho, cuando vayamos repasando, ¿no?, los diferentes proyectos que nos han acompañado en los últimos años y que han viralizado y que se han convertido, bueno, pues en proyectos muy seguidos por el gran público, veremos cómo en muchos casos se ha acertado y otras veces no se ha acertado tanto. Y como en muchas ocasiones, a pesar de trabajar con un presupuesto limitado, pues se han desarrollado grandes trabajos. Entonces estoy absolutamente de acuerdo con Jokin. A veces sí, a veces no. Pues vamos a conocer algunos de esos ejemplos, algunos casos de éxito que igual quizá pecan, ¿no?, de profesionalidad porque no se han sumado quizá esos profesionales necesarios para poder dar su opinión sobre lo que se está haciendo, y en otros casos quizá con menos presupuesto también se ha... hace así Jokin y luego hablaremos por qué, él lo sabe, él ha formado parte además del equipo como auxiliar de vestuario, ¿verdad?, en una de las grandes o de los grandes nombres de este año, de los estrenos. Vamos allá, tenemos unas cuantas series y la pregunta es, ¿las series de televisión han influenciado la percepción del público sobre la moda?
Sí, creo que en eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Pues evidentemente, mira, estamos viendo esta imagen, ¿no?, en el televisor. Estamos hablando de una época bastante diferente a la actual, en 1994-2004, donde no existían las redes sociales y todo viralizaba a través de la prensa tradicional y el boca a boca. ¿Quién no quiso llevar alguna vez la melena, ¿no?, que lucía Jennifer Aniston en Friends? Pues fue una de las melenas más solicitadas. ¿Quién no quiso lucir parte del vestuario que seleccionaba, ¿no?, los del equipo de vestuario para ese equipo, ¿no?, de Friends? Estamos hablando de una serie que marcó una época en todos los sentidos, a nivel de lenguaje, a nivel estético, a nivel de proyección de estilismo, de vestuario, y estamos viendo, bueno, pues a una de las grandes protagonistas. Era mucho más complicado viralizar en aquel entonces que hoy en día. Yo creo que Joaquín está de acuerdo con eso. Sí, y creo que entonces se hacía de una manera, digamos, sin querer, no como hoy en día, que muchas veces hay un propósito detrás. Y esta serie para mí fue en ese sentido un punto de inflexión, ¿no? Como desde lo que proyectamos en una pantalla, pues marcar una generación entera y a posterior convirtiendo una serie icónica puede servir en nuevas generaciones que son muy distantes al estreno, porque hoy en día la generación Z, la generación alfa con el reestreno, por ejemplo en Netflix, han vuelto a incorporar en su día a día tendencias como Rachel usaba mucho una camiseta debajo de un vestido de tirantes. Algo que ahora nos parece muy moderno, pero estamos hablando de que en 1994 ya se hacía. Y nosotros, cuando hacemos artículos de tendencias en el diario vasco, podríamos tirar, ¿no?, de las redes sociales, evidentemente, que nos ofrecen muchas imágenes, pero no sé por qué, cuando tenemos que hablar sobre tendencias en cabello y vestuario, siempre sale algún protagonista de Friends. Y es que cuando Maitena en la reunión previa nos ha enseñado esta foto, le he dicho, esta es una de las melenas más solicitadas, no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Y hoy en día, que sea ahora en 2024, que se vuelven a llevar esas melenas, volvemos a rescatar esas imágenes de Friends. Por lo tanto, estamos hablando de una serie y una estética que ha marcado un antes y un después. Algo tan simple como una melena lisa, cuidado, Pero, bueno, ya sabéis que hay incluso una neurona que se llama la neurona de Jennifer Aniston, que solo se activa cuando ves una foto de Jennifer Aniston. A ese nivel llegamos incluso, ¿no? Y probablemente la moda y los cortes de pelo, el estilismo que utilizaban, tiene mucho que ver con ese entrenamiento neuronal, digo yo. Bueno, es que todo el mundo pensaba que se levantaba así de la cama. Es que Jennifer López vivía con su peluquero, que las malas lenguas siempre han comentado que le pagaba $120.000 al mes, que ella evidentemente no tenía esa melena, pero todo el mundo pensamos que, claro, lo más normal del mundo era levantarse de la cama, tener esa melena perfecta y esas mechas, ¿no? Pero es verdad que es icono de estilo y que de hecho ella no ha cambiado esa estética, un poquito más larga, más corta, sí, pero sigue igual. Se mantiene. Bueno, de ahí también probablemente su éxito, ¿no?, posterior también. Yo sí que hacer un apunte que es verdad que los personajes femeninos fueron como muy referentes en este caso, pero sí que hay unos puntos muy curiosos en cuanto a los personajes masculinos de Friends, que son el momento en el que Joey decide empezar a utilizar un bolso, que es un momento icónico porque dice, Jennifer Aniston le da un bolso de marca, de diseñador, y le dice, esto te hace más sofisticado. Si ya la deshabilidad del bolso marca era grande, eso hace que sea más grande, pero empezamos a incorporarlo ya en el universo masculino. Y después de eso es cuando empezamos a ver a diseñadores como Marc Jacobs que empezaban ya a lucir sin ningún tapujo un bolso en su día a día. Entonces eso marca un antes y un después, y después para mí el momento de los pantalones de Ross, unos pantalones de cuero, nos ponen ahí una historia en la que muestra que es muy complicado vestir unos pantalones de cuero, pero eso hicieron que muchos hombres empezasen a incorporar pantalones de cuero en su armario. Entonces, que una serie en esa época consiga que un hombre empiece a incorporar tendencias me parece un hito, porque si ya hoy en día es difícil, estamos hablando de los 90, todavía era mucho más difícil cambiar el estilo de un hombre. Sin duda. De hecho, Rachel también solía llevar incluso atuendos masculinizados, ¿no?, entendidos hasta entonces como masculinos. Lo que pasa es que en los 90 esa tendencia, al igual que ahora, era bastante viral, ¿no? El oversize, la americana muy grande, ese look masculinizado, que evidentemente lo pusieron ellos de moda, pero los hitos a los que hacía referencia Yoki, ¿no?, esa utilización del pantalón de piel, estaba siempre vinculado a un tipo de hombre, ¿no? Yo creo que nos entendemos todos al hacer esa referencia. Y de repente, bueno, se rompieron ciertas barreras y de forma, con el humor,
porque además no fue forzado, sino se fue introduciendo esa prenda, bueno, pues se normalizó. Sin duda que hay perdón, más casos de series con protagonistas femeninas, porque parece que la moda siempre ha tenido más que ver, aparentemente, con las mujeres. Y otro de los hitos clásicos es Sexo en Nueva York. Hombre, es que es el hito entre los hitos. ¿Lo habéis visto todos y todas? No, son 6 temporadas, además. Yo me la he vuelto a ver porque cuando se emitió por primera vez, que la emitía de Canal Plus, os acordaréis, ahora está en todas las plataformas, pues era más jovencita y no era capaz de entender todos los códigos que ofrecía esta serie, y yo creo que a Joaquín le puedo pasar lo mismo. Es espectacular. Cada capítulo es un espectáculo, y además era una evolución natural, como en la primera temporada la utilización de las tendencias y la colaboración con ciertas firmas es mucho menor que a medida que van pasando las temporadas. Es decir, para firmas como Fendi, Gucci, Dior, Chanel, la serie, a medida que fue cogiendo cuerpo, a medida que se fue haciendo grande a nivel mundial, fue captando el interés de todas esas firmas de alta costura. Para ellos se convirtió en un escaparate para mostrar la baguette de Fendi, que la hizo Carrie, una baguette de $2.500 de la clase media, todo el mundo ahorrado para comprarse esa baguette, sobre todo los locos de la moda, ¿no? Yo qué sé, Galliano, las prendas de Galliano, como las lucía Carrie, entre la nieve, con un abrigo de pelo. Claro, todo el mundo pensamos que lo más normal es andar en invierno por las calles de Nueva York con sandalias. Hace un frío horrible. Claro, pero como se lo veíamos a Carrie, no, pues eso no era la realidad, pero mostraron, transmitieron al mundo esa imagen de mujer empoderada, pues una mujer abierta al mundo, y para mí es una de las series que ha marcado muchos hitos en muchos sentidos. Y para mí también dio lugar a espectros de la moda que todavía no eran visibles. Por ejemplo, ver diseños de Vivienne Westwood en una serie es algo difícil, son diseños arriesgados, ese vestido de novia icónico, ¿no? Entonces, dio pie a que otro tipo de perfiles también entrasen dentro de lo que es la industria audiovisual, pero para mí sí que hay algo que marcó la serie de Sex and the City, que es que hoy en día todavía esas tendencias siguen vigentes. Cada vez que vemos una falda de culo, seguimos haciendo referencias. Los Manolo Blahnik azules, o sea, por favor. Pero es que en Nueva York, yo tengo que reconocer que ahorré mucho para comprármelos. Me fui a Nueva York y los compré porque los quería comprar en Nueva York. Pero es que los responsables de la tienda nos dijeron que desde la emisión de esa película especial, porque esos zapatos salieron en ese zapateo icónico que estaban los Manolo, es uno de los bestsellers de la marca, que además es una marca española, en Nueva York, en Londres, es una pasada. Y cada vez que ves un Manolo o uno parecido, que se dice como Carrie, sí, y ha pasado, pues eso, 20 años, es que son icónicos. Y luego sí que también trajo un poco traer esas tendencias a lo que hoy en día llamamos fast fashion, ¿no? Que antes sí que eran referencias que venían de casas de alta costura, y de repente nos encontramos con que la gente quiere eso y ya las marcas empiezan a producir lo que estamos viendo en una serie para que la gente lo pueda lucir a cualquier presupuesto. Y las combinaciones imposibles, que yo qué sé, es que se rompieron muchos estereotipos, ¿no? No existía una belleza, una estética buena, mala, bonita o fea. Nos dimos cuenta que los cuadros combinaban con las flores, las sandalias se podían llevar con calcetines, el pelo de Carrie, ese rizo maravilloso, loco, que parecía que no había pasado por la peluquería, pues era espectacular, que en invierno se podía ir con un vestido lencero y un abrigo de pelo, cosas que hoy en día las vemos en las pasarelas y lo vemos como algo normal. Esta serie lo llevó a la calle, y eso quiere decir que democratizó de alguna manera lo que los diseñadores y las firmas de alta costura presentaban en la pasarela. Porque realmente existe esa democratización, es decir, hablamos también de productos, de ropa, de diseños tremendamente caros, que empieza a desearlo una parte de la sociedad que hasta entonces ni aspiraba a eso, ¿no? ¿Realmente existe? Es decir, ¿ese deseo luego se puede llevar a cabo? ¿O es más una fantasía en la que se basan y las grandes marcas lo que quieren es seguir siendo únicas, exclusivas, pero sí a nivel de posicionamiento quieren gustar y que les desee todo el mundo? Yo creo que la democratización entra más en el mundo de los clones, ¿no? Más que la gente pueda alcanzar eso que está viendo y desea.
porque el precio de las marcas no varía en ese sentido, por mucho que la deseabilidad sea mayor. A ver, es verdad que las marcas de lujo, eso lo tienen estudiado. Hay una serie de productos que se crean y se producen para la clase media, que le llamamos nosotros, unos sueldos normales, buenos. Estamos hablando de un sueldo, yo qué sé, no vamos a poner una cifra, pero un buen sueldo, y hay una serie de piezas que se crean para un público súper reducido, que es el lujo verdadero. En esta serie sí se mostraban piezas súper icónicas y evidentemente que no eran accesibles la gran mayoría para el gran público, pero sí que de vez en cuando las marcas de lujo, porque eso lo tienen medido, iban lanzando piezas que sabían que se iban a vender. Yo que sé, aquí todavía el Neverfull de Vuitton no se había creado, pero el Fendi, la Baguette, que hoy en día tiene un precio más elevado, en aquel entonces no llegaba a los $2000, es decir, pues una chica de clase media que estuviese ahorrando a los 6 meses igual se lo podía comprar. Los zapatos de Manolo Blahnik, que bueno, en aquel entonces pues podían costar $400, $500, hoy que están por encima de los 1000, pero pues ahorrando pues podías comprarte ese zapato un poquito más democrático. Entonces las marcas de lujo, cuando trabajan los productos que muestran en las series, hay dos líneas: el super mega lujo y luego esa pieza que la vas introduciendo y haces que sea objeto de deseo y que la gente normal, la clase media, el 95%, o diga, ay, pues los amantes de la moda, cuidado, ay, pues si ahorro, igual me lo puedo comprar y vamos a intentar no comprar 5 bolsos al año, comprar uno cada 2 años, pero que sea para toda la vida. Y luego están también los maquillajes, ¿no? Como hace Dior, que siempre te puedes comprar un pintalabios y, hombre, igual no llegas a ese bolso, pero eso te llevas de Dior encima. Claro, es que la facturación, el 80%, que sepáis que las marcas de lujo viven de vender pintalabios y colonias, ¿eh? El 80% de la facturación es de eso, el otro venden ropa y bolsos, pero vamos, que viven de eso. O sea que si sale el perfume hecha en el número 5, todos a comprarlo y ahí es donde se factura. Claro. Hablemos de Desperate Housewives, de mujeres desesperadas. Este fue otro hito, de alguna manera, ¿no? Estábamos hablando de un barrio obviamente de alto standing, donde además aquí introducimos también personas procedentes de otros lugares. Estamos hablando que no solo son mujeres blancas en el Manhattan, sino que vamos un poquito más allá. ¿Qué sucede aquí? Para mí eso fue una manera de empezar a ver algo diferente, ¿no? O sea, siempre era una hegemonía muy blanca, de X, digamos, poder adquisitivo para arriba, y en este caso empezamos a ver otro tipo de estilos, un punto más exuberante. Entonces, eso yo creo que la gente se sintiese más reflejada en cuanto a los estilos, porque había no esa homogeneidad que se daba hasta entonces, sino no sé cómo... Eran cosas reales, ¿no? Del día a día. Bueno, también iban de vez en cuando en chándal. Bueno, esos chándals que eran maravillosos, claro está. Claro, un chándal de chándal con tacones, pues evidentemente. No, pero lo que hizo Joaquin es verdad. Sobre todo la anterior, Sexo en Nueva York, era una pasarela andante. Es decir, en el día a día nadie se levanta a las 7 de la mañana y va a comprar el periódico o, yo qué sé, a llevar al niño al cole así vestido. O sea, esa no es la realidad. Pero aquí es verdad que las mujeres y los hombres se podían ver reflejados en esta estética. Y es verdad lo que dice Joaquin. Aquí empieza a introducirse esa mujer más exuberante, con la figura mucho más marcada. Huimos del oversize de los 90 y de la superposición de capas, donde se llevaba muchísimo esa mujer ultra delgada, ¿no? Estamos hablando de la época de Kate Moss y compañía. Eso trasladado a las series, era tal cual. Y aquí empezamos a ver esa mujerona espectacular, con curvas, y las mujeres y los hombres empezaron a identificar con ellas. Es verdad que es un poco el sueño americano, porque evidentemente, igual aquí hay entre el público gente que vive en mansiones así, pero no es la realidad tampoco, pero bueno, eso es lo que se transmitía a través de las series. Sin duda. Tenemos ahora Gossip Girl. Mira cómo sonríe por ahí. ¿Quién no ha visto Gossip Girl? ¿Eso es que nos gusta? Ah, sí, no, mira hacia abajo. ¿Pero si es más de Blair o de...? Sí, es de Blair. Claro, es que en este caso... Había aquí un par de estilos, ¿no? Claro, había competición, sí, claro. Y podía ser de la buena o de la mala. Claro, porque es que la mala malísima tenía mucho estilo también. Eso es. Y aquí empezamos a ver también cómo se introducían looks de
diseñadores de firmas libanesas como Elisab, es decir, empezaban a complementar a las grandes marcas francesas, italianas. Es verdad que los lookazos, bueno, los estilistas aquí, Joaquín, se lucieron. Vale, es un lujo de serie en ese sentido, pero creo que también es un lujo ver cómo utilizan esos grandes diseños para perfilar esos personajes. Brutal. Porque la mala es mala, pero con su vestuario, o sea, acentúan eso todavía más. ¿Y cómo se acentuaba? ¿Qué tipo de ropaje, qué tipo de vestuario? Bueno, tenía un toque naif, ¿eh? Cuéntalo tú, como estilista. Para mí ahí entra un poco la dicotomía de los colores que se utilizaban, que potencian mucho su personalidad, pero luego sí tenía ese punto, incluso que ahora lo puedes llevar a bouquet, o un poco más, digamos, dulce, pero tú cuando ves esa estética dices, aquí detrás hay alguien con carácter. Y eso es algo que se hace en las series y muchas veces pasa desapercibido, ¿no? Que, vale, estamos viendo moda, nos puede gustar más el look o el estilismo que lleva esa persona, pero muchas veces está unido a un guión, a esta persona tiene que representar esto. Y si yo de repente empiezo a ver a alguien que me la venden como un poco dulce, pero veo que tiene carácter y de repente sus acciones por detrás lo refuerzan, eso me da una credibilidad. Entonces, es verdad que nosotros lo que hacemos mediante la ropa es también soportar todo ese trabajo de guión que hay, que dices, vale, esto es lo que tengo que vender, ¿cómo voy a conseguir que esto sea real? Y en una serie de época es muy evidente, ¿no? Porque si tú haces una serie con Juana de Arco y la vistes con una chaqueta de cuero, pues obviamente esa realidad se pierde. Pero en una serie que está basada en la actualidad es algo que hay que hilar muy fino. Y para mí Gossip Girl en eso fue un acierto total. Es que estamos viendo las imágenes, las 4 protagonistas, a ver, había 2 grandes protagonistas, evidentemente cada una tenía su estilo. Yo creo que Gossip Girl y Sexo en Nueva York a nivel moda son las 2 grandes series americanas, el resto creo que se han inspirado, por no decir copiado a estas series. Y es verdad que en esta serie hay otro componente, como siguiendo un poco a lo que decía Joaquín, se incorporan las marcas americanas, es decir, los americanos históricamente siempre han estado enamorados de las marcas europeas, de las francesas e italianas, pero sobre todo las francesas. Quitando Halston, que bueno, pues luego sobre él, que era muy grande, es verdad que ellos siempre han estado mirando hacia Europa, y es verdad que en esta serie, bueno, pues empiezan a aparecer Michael Kors y compañía que se visibilizan y nos llevan al mundo, y de hecho se empieza a viralizar ese bolso que casi todas o todos alguna vez hemos visto, hemos tenido o hemos comprado. A mí me parece una gran serie, no me parece que el impacto estilístico, no sé si Joaquín estará tan de acuerdo conmigo, fuese tan grande como la de Sexo en Nueva York. Creo que son diferentes niveles, pero evidentemente son 6 temporadas de serie. Y luego además me gusta mucho cómo durante esas 6 temporadas la evolución estilística es brutal, cómo se adaptan a las nuevas campañas, cómo se va viendo esa madurez de los personajes. Nada tiene que ver la primera temporada a la sexta, cómo van madurando, empiezan con ese toque aniñado y terminan siendo mujeres u hombres ya hechos y derechos, por llamarles de alguna manera, porque eran hijos americanos. Y luego también, bueno, pues cómo visibilizan esas escaleras del Met, que hoy en día estamos como súper acostumbrados, ¿no?, a ver cada año la gala del Met, cómo suben estos vestidazos, y para nosotros era de lo más normal ver a todos esos personajes tirados en esas escaleras tomándose un refresco. Sin duda. Además, es muy curioso. Yo también opino que Sexo en Nueva York tuvo un impacto quizá mucho mayor, pero porque fueron pioneras. Sí, marcaron un hito. Marcaron un hito. Yo no sé hasta qué punto podemos hablar de publicidad en este caso, por ejemplo, ¿no? Cuando unas marcas utilizan esta plataforma televisiva y lo que están haciendo es publicitarse, pero nadie habla en términos de publicidad, ¿me equivoco? No, porque si tú colocas una cerveza, ya nos llama ese concepto de product placement, pero cuando es algo de eso, totalmente necesario en una serie, pasa más desapercibido. Entonces, ¿hay publicidad? Sí. ¿Hay detrás de estos acuerdos entre la producción y las marcas? Evidentemente. Pero es algo que a lo mejor nos pasa desapercibido, porque normalmente no estamos viendo una marca como en otro tipo de publicidad. Estamos viendo un diseño que nos va a evocar por estilo, por concepto, a una marca en concreto, pero en nuestro ojo no la asimila como un anuncio directamente. Para mí las series hoy en día, o sea, estoy viendo las series y estoy analizando el uso, la prenda, la chaqueta, la piel, ese chaquetón de Hermès,
estamos viendo el impacto que tienen And Just Like That, que es como el revival, ¿no?, de Sexo en Nueva York ahora mismo, la colaboración de Balenciaga y de Gucci se estrenó ahí, es decir, luego había una lista de espera enorme, pero esa colaboración que luego viralizó, la primera que la mostró fue Carrie. Entonces, una vez que Carrie sacó así como que no quiere la cosa mientras paseaba por Nueva York y estaba haciendo el luto de Big, sacó el bolsito, pues sobre todo el mercado asiático dijo, ¿cómo? Que hay una colaboración de Balenciaga y Gucci en el mismo bolso. Lista de espera, el bolso de 3.000 euros ahora. Entonces, evidentemente es una publicidad encubierta, pero claro, es que a las marcas les interesa, es que la cantidad de prendas, él está en vestuario, que se cede para estas series, que por cierto se utiliza que el 10%. Menos, te diría yo. O sea, el 10%, pero que están interesados es enorme, es que eso es una pasarela andante y el impacto que tienen hoy en día las series es enorme, enorme. Hablemos de Scandal. Scandal, una mujer negra con mucho poderío, donde cada vez que sale vestida sale impecable, además de llevar un Rioja en la mano. Es una cosa, yo digo yo quiero ser ella. Esto es muy importante porque al fin y al cabo el poder que emanas cuando vas vestida de determinada manera ya refleja lo que habéis dicho, ¿no? La construcción del personaje también a través del vestuario. ¿Qué opináis de Scandal? Para mí el vestuario sí que hay algo que es interesante, ¿no? La construcción de ese personaje, que siendo una persona racializada, no se ha utilizado tanto ese estereotipo, algo que sí se suele hacer, como el caso de Mujeres Desesperadas, y creo que eso todavía le da otro poder al vestuario, ¿no? Es decir, vale, vamos a huir de lo que es habitual y vamos a jugar con lo que realmente necesita este personaje para ser una mujer empoderada y que cuando salga en escena, o sea, esté pisando fuerte todo el momento. Entonces, en ese sentido, hay una construcción que creo que además, o sea, tiene una evolución durante la serie. Sí. Estamos hablando, para mí es súper importante, Maitena, ver la cronología. Estamos ya en el 2012-2018. Aquí es la generación millennial la que toma un poquito el poder, hay mucha más presencia de redes sociales. Paralelo a Scandal, si no me equivoco, también funciona muy bien la serie Switch, donde empezamos a ver, ¿no?, como decía, la presencia de esas mujeres de color, negras, empoderadas, perfectamente vestidas, evidentemente. Es que hay mucho cambio. En los 90 eran mujeres rubias e ideales, superamericanas y súper delgadas y mega ricas, y estamos viendo cómo la diversidad empieza a introducirse a través del cine y las series. Claro, como quien no quiere la cosa. Entonces, lo que dices tú, o sea, este personaje que además va evolucionando, son muchos años, ella como mujer evoluciona, porque es que las mujeres evolucionamos, el vestuario evoluciona, ella se empodera y está preciosa y traslada otra estética a la calle en la que seguro que muchas mujeres, no solo afroamericanas, sino a nivel mundial, se sintieron identificadas y dijeron, ¡ole! Por fin puedo ver una referente diferente. Eso es, y una líder sí. y una mujer, es que estamos hablando, evidentemente es la época ya de Obama, sí. Estamos hablando de que ella se lía con el presidente de Estados Unidos. Eso es, que estamos importante hablando de detalle, que coincide también que la política empiezan a introducirse personajes, ¿no?, diversos, porque en la diversidad está el éxito, pero es espectacular la evolución que sufre esa mujer. Y repito, es que las mujeres de todo el mundo dijeron, somos diferentes, pero nos sentimos identificadas con ella. Y es verdad que los estilismos son mucho más copiables, ¿no? Sí. Inspirables que todo lo que hemos visto hasta ahora. Son más diarios, ¿no? Sí, son más diarios. Sí, es la primera vez que yo creo que se consigue que en pantalla veamos a una mujer negra y cualquier mujer se identifique con ella y quiera copiar su estilo. Entonces, para mí eso es un hito muy importante dentro de la creación de personajes desde el vestuario. Lo siguiente creo que ya sería que ella no necesitase alisarse el pelo, esto también es otro tema, pero espero que lleguemos en futuras series a eso, ¿no? Que pueda ir así vestida y además lleve su afro con naturalidad, porque el pelo liso tiene su simbología también. Sí. Es muy occidental, amiga, no creo que tú seas no creo, igual sí, y a lo fino. Sorpresas, tanto como eso no. Bueno, hablemos... Sí, guay. Euforia, no, hablemos de Euforia porque Euforia es la más buscada en internet cuando hablamos de moda y series. Hablamos de esto. Bueno, cuando hablamos de moda y Zendaya, ¿no? Y Zendaya. Claro, o sea... Podría titularse Zendaya. Es que Euforia es Zendaya y Zendaya es Euforia. Joder, no sé si se
Julián, es que no me quiero centrar solo en la serie. No sé si estáis viendo las últimas campañas y la presencia de Zendaya en todos los protocolos. Es que son un desfile. Es es una tía espectacular. No es especialmente, aunque pueda parecer lo contrario, lo hemos comentado antes, no es especialmente guapa. Hay a la moda fuera de los protocolos, le da igual, es una tía que le gusta ir casual, que le gusta ir a su manera, igual que a su pareja, pero es que ella es subirse a unos tapones, a unos deportivas, me da igual, a una serie como Euphoria, a una película y es la mujer empoderada en persona. Es verdad que es ultra delgada y eso ayuda a que todo luzca absolutamente bien, porque es verdad que hay una serie de piezas y de perfiles como los altacosturas de Alaya, los gritones, etcétera, que en ciertos cuerpos pues asientan muy bien, pero es que para mí Euphoria es Zendaya, Zendaya es Euphoria y de todas maneras Zendaya tiene mucho que agradecer a esta serie. Sí, yo creo que si se ha elegido en una figura, un icono de la moda, es también por todo lo que le ha dado Euphoria y la locura que generó esta serie, porque de repente hay una generación en concreto, que para mí es la generación Z, los eyeliner gráficos, o sea, porque aquí estamos acostumbrados al eyeliner negro de Amy Winehouse, pero de repente esos colores locos en los ojos, empezar a usar pedrería de maquillaje, incluso en el día a día. La manera de vestir más diversa, porque aquí podemos ver gente desde más skater hasta gente que va con transparencias al instituto. Entonces, eso también, dentro de la diversidad de los perfiles a la hora de vestir, creo que dio a esa generación el push que necesitaba para decir, puedo vestir como quiera. Y es que viste como les da la gana. O sea, es que la generación Z ya no tiene que ver, es que hablamos de generaciones. ¿Ubicáis a la generación Z y millennial? A ver, en los alfa, que les llamamos alfa, son los que nacieron a partir del 2010. Los dejamos aparte. Los que han venido, no están todavía. Todavía no están ya. La generación Z son los que nacieron a partir del 2000 y hay una estética diferente. Los millennials, que somos nosotros... A ver, ¿desde cuándo lo dices, bonita? ¿Desde qué año? Desde el 82 hasta el 2010. No, desde el 80. Bueno. ¿Vale? Ahí hay otra cosa. Ya Pero sé. es verdad que todavía estábamos como mucho más pendientes de la imagen, de la perfección, de cumplir una serie de estereotipos. Llegan los del 2000 y además hoy en día funcionan igual con todo, con la estética, con la moda, con la belleza, con el pelo, con el maquillaje, con la manera de afrontar, y es en parte gracias a todas estas series. Y Zendaya es su icono, lo seguirá siendo y además me gusta de ella porque es algo innato. Evidentemente todos los productos se fabrican, pero creo que ella tiene un don especial de cualquier cosa que Tiene magnetismo, ¿no? Sí. Es que le ves por la calle en Nueva York hecha, perdonadme el adjetivo, un asco, y es que te gusta incluso. Sí. Ir con esos pantalones... Su estilo homeless es que es una Estilo maravilla. homeless. Es que es así, bueno, ¿no? es Estilo que homeless. la camiseta... O sea, no ir de botones estilo homeless, decirte que no. No, porque- es- No, pero o sea, vale. cuando te pones lo primero que te ha caído del armario y el armario está compuesto por prendas deportivas y cómodas. Es que la ves con el estilo, o sea, yo qué sé, con el pelo graso, con un moñete, la camiseta blanca, Bueno, de pelo graso ya no es pasable. escuchas, no, es que la ves con unos pantalones jeans que parece que se los ha robado a su novio, 7000 tallas más grandes, unas deportivas de Adidas que serán las últimas, me parece que están rotas. La ves por la calle y dices, ¿qué estilo tiene? Qué asco. Y la ves, yo qué sé, presentando Dune, con la Torre Eiffel de fondo, con ese Alaya blanco maravilloso que ha tardado año y medio en hacerlo y dices, joder, qué asco, es que le queda todo bien. En cualquier Pero caso es asco. Inspira, es que le queda todo bien, es que inspira a la persona que pasa absolutamente de la moda con ese estilo que decimos nosotros y a las mujeres y hombres que nos flipa la moda de la alta costura y que hemos visto ese desfile en la Semana de la Alta Costura de París. De ahí el éxito de Zendaya, que llega a todos los segmentos de la sociedad. Es auténtica, probablemente, y eso hace que conectemos con O ella. eso creo que lo ha hecho muy bien. Creo que también tiene algo bueno que es el tándem que tiene con su estilista. O sea, Es verdad que maravilloso. si no tuviese ese estilista, Zendaya tampoco estaría en el nivel en el que estamos ahora Claro. colaborando con grandes Es que el marcas. otro día Muy importante la figura del Ya estilista. termino, ya. Sí, Si porque no te voy a tenemos además desplazar la mesa de taca, la taca, taca. El otro día lo comenté en redes sociales. Toda la puñetera vida aquí, las peluqueras puliéndonos el pelo por la humedad que hay y la veo aparecer con un vestido maravilloso, con el pelo todo encrespado. Te ha puesto de moda el encrespado en raíz y digo, no Pues me lo mira, puedo. eso le Y doy lo bien que gracias. viene aquí es... Igual es Euskadi, y dije, ¿qué? Gracias, ¿Por qué María, ahora por el nos va a dar estado. igual? O sea, Gracias porque aquí en el norte lo sufrimos. con el Bien, vestido vamos a ya. pasar un poquito así, tititi. Emily in Paris, Celebrity.
La Casa de Papel, Killing Eve, así, La Mesías, es decir, lo que estamos hablando es de esas series, porque luego viene Emily in Paris, ¿vale? Algo así reseñable de Emily in Paris. La locura que se generó con algo que existe hace años, que aquí lo usamos mucho, que es la boina. O sea, La chapela. Por cierto, se estrenó. hay y no 84 sabes- modelos, Sí, es sí. buenas en los equipos, si queréis, son nuestras. O sea, Sí, sí. algo que está como si todo el mundo Google, o sea, buscando en Google boinas francesas, dónde comprarlas, fue una locura. Pues no tendrá esta mujer estilismos locos como para que lo que nos fijemos sea una boina. A ver, a mí me gustó mucho Emily in Paris, pero igual estáis de acuerdo conmigo, tampoco me encantó. O sea, me parece que está bien. Me parece que además robaron la estilista a la de Sexo Nueva York, entonces tuvo que poner en la segunda parte de Sexo Nueva York a su ayudante y en Emily in Paris estaba la titular. Pero no me parece, probablemente porque creo que la actriz, que es buenísima de la muerte, que no me Es quiero un poco meter- Audrey, de hecho, Sí, es uno de sí me los- gusta, ¿no? pero Una de las cosas que nosotros claramente. en moda, no os enfadéis conmigo, esto queda grabado, ya lo sé, pero es un poco insípida, Yo también lo creo. ¿vale? O sea, no tiene esa Sí. personalidad a las que hemos hecho referencia anteriormente. Entonces, los estilismos ideales, que digo, joder, es que le estoy viendo en esta foto con un Dolce & Gabbana, un vestido maravilloso, una falda, una combinación ideal, pero dices, sí, bonita, pero ya. Para mí hay personajes secundarios en esta serie que le roban el protagonismo en ese La sentido. jefa, la francesa, es maravillosa. Es que es una Es que maravilla. tiene mucho power, efectivamente. Y por eso las marcas como Loewe han tirado no de la protagonista, sino de la secundaria. Pues está muy bien porque tiene otra edad. Y también necesitamos mujeres empoderadas de diferentes edades. La Casa de Papel, no hablaremos en general de su vestuario, no va de eso, ¿vale? No empecéis a llorar. Va de cómo a veces algunos trajes pueden llegar a ser icónicos. Es decir, ellos y ellas beben de V de Vendetta con la máscara, la roban de un sitio y lo que hacen es llevar ese buzo, vamos, al imaginario popular. Sí, y ahora en el imaginario colectivo es imposible ver un mono rojo sin pensar la casa de La Casa de Papel. Hombre, ahí los estilistas demasiado trabajo no tuvieron, ¿eh? Bueno, Bueno, a te ver, diría, yo a que ver, a conozco a ver. alguno que estuvo ahí, te diría que el trabajo era escribir el rato Eso es es. que las cosas Todo parece bueno. cuando se utilizan parezcan iguales y como todo no se rueda del tiro, pues que esa continuidad siga, ¿no? Y era difícil, porque cuando estamos hablando de tiros, explosiones, me tiro por el suelo, me mancho de sangre, es una sola prenda durante todo el rodaje en general, entonces mantener eso genera una dificultad. Sí. Bueno, pero fallos de récord por No, fallar vestuario, es difícil. por En eso es así. en eso es lo que te ahorras. Bueno, Killing Eve os la recomiendo. Una asesina que va divina vestida todo el rato, que es una asesina que está como una cámara, tiene un sentido del humor increíble y va así. Mira, las botas son Balenciaga. Sí, Hay sí, que sí, llevar sí. eso y ir estilosa. Y esa mujer maravillosa de Esa flores. mujer que es increíble, que no sabemos lo que vale. La Mesías, en La Mesías, hablemos de La Mesías porque han aprendido además a coser con alguien de Donosti. Bueno, Sí, lo cuenta. con la Domínguez. La Mesías es curioso porque es una serie que estamos hablando de la época actual y estamos hablando de una familia que por casuísticas pues, viven de una manera en la que ellas mismas generan su ropa y crean su propia moda. Entonces para eso han tenido que formarse y dentro de esa formación pues han dado con una persona que en el mundo de la moda es conocida, es un Domínguez, pero es curioso ver cómo pues, esa falta de referentes, ¿no? Por cómo han sido educadas, les hace necesito crear mi propia ropa y voy a aprender desde cero. Entonces, replicar eso en una serie es muy difícil. Porque estamos hablando de hay que buscar los referentes de estas personas concretas y intentar emular de la misma manera, porque no estamos hablando de es la ropa de una marca, como en otros casos que es mucho más fácil, tenemos que ir a un vestuario hecho de manera casera. Entonces, eso lo que trae es hacer de la misma manera todo el vestuario. Y el trabajo de producción que tiene eso es muy grande. Creo que es uno de los éxitos en esta serie, bueno, aparte de muchas otras cosas que tiene la historia, es cómo han conseguido replicar desde el espíritu de cómo se genera en esa familia la ropa. Que a su vez tiene que ver con la construcción actoral, ¿no? Eso es. Porque los actores y actrices cuando nos vestimos somos, pero es que cuando aprendemos a hacer algo que hace el propio, ¿no? El propio personaje todavía llegamos a otra dimensión. Bien, biopics de grandes nombres de la moda. ¿Qué pensabais? ¿Que no íbamos a llegar a este momento? Por supuesto. ¿Cómo no? Hablemos de Valenciaga. Bueno, Joaquín, has no, estado no, trabajando. claro.
Sí. Has Y estado tenemos que trabajando. contar también la anécdota que le hicisteis tan bien que fui incapaz de identificar a un compañero mío. Sí, Valenciaga lo que tiene es que estamos hablando de una producción nacional que es tranquilamente comparable a cualquier producción de Hollywood, pero el presupuesto no lo es. Entonces, en ese sentido, lo que hay detrás del vestuario de Valenciaga es mucha mano de obra, mucho trabajo de buscar y hacer, y luego un trabajo exquisito a la hora de seleccionar el vestuario que va a utilizar toda esa gente que acompaña. Porque estamos hablando de una serie que pasa desde finales de 1800, 1896 hasta casi los 70. Entonces, Hasta 1972. eso es. Entonces, hasta el funeral de Chanel. Entonces, en ese recorrido, todo lo que hay que hacer para que la corbata que aparece, el sombrero que aparece, sea el que corresponde, eso en sí exigiría un presupuesto muy grande. Y en este caso lo que se ha hecho es, con el presupuesto que había, hacer una producción como si tuviésemos dinero sin límites. Pero también tiene que ver porque los Moriarty, bueno, los directores, también son tremendamente honestos, ¿no? Han tenido una persona, una figura, un estilista siempre cerca para cerciorarse de que todo iba a ser como tenía que ser, exacto. En este sentido, se ha tratado el vestuario como si fuese un protagonista más. Entonces, si los directores ya tienen esa sensibilidad de, quizá no venimos del mundo de la moda, pero queremos hacer una serie en la que la moda sea protagonista, vamos a incorporar una persona sentada con nosotros en el copo de dirección, un asesor de costura, alguien que se dedica a hacer prendas a mano, a medida, que utiliza todavía técnicas, digamos, antiguas, porque hoy en día la tecnología te da para mucho, y entonces eso se une a que la directora de vestuario decide que todo se va a hacer como se hacía en esa época, que da igual si eres el actor principal o eres un figurante, todo el mundo va a llevar la ropa ajustada porque entonces se vestía a medida, no va a haber un bajo fuera de lugar, no va a haber una gabardina que el otro no te asiente donde tiene que asentar. Eso hace que el resultado sea este. Que sea un resultado fantástico. Una maravilla. Es que estamos hablando, si puedo felicitar, si lo he dicho antes a Joaquín, porque yo no sabía qué presupuesto había contado la serie a nivel de vestuario, es maravilloso. Es que la producción en serie no existía, de hecho es lo que se visibiliza en la serie, ¿no? Cuando se incorpora la producción en serie, como Valenciaga dice, esto no va conmigo, agur, benur. Es impresionante el trabajo que se hace. Evidentemente habrá voces más críticas, menos críticas, pero creo que cuando hemos empezado con esta mesa redonda, una de las cuestiones que yo he planteado es que a veces las valoraciones de las series y de su estilismo hay que hacerlo con el presupuesto que ha contado la serie. Y que creo que calidad-precio la serie es increíble y que los grandes rasgos estilísticos de la serie y de Valenciaga están más que conseguidos. Los que tuvimos la suerte de estar en Victoria Eugenia vimos que las réplicas eran fantásticas. Sí, increíbles. Y en contraposición, de New Look. Y no es porque Valenciaga sea de aquí, de New Look no. Digamos, No, pero ¿qué pasa con The New Look? para mí que tiene un presupuesto brutal. Sí, tiene un presupuesto que Y no en un llega. solo capítulo te puedes comer la producción entera de Valenciaga, porque estamos hablando de Hollywood. Pero ¿qué pasa? No existe esa sensibilidad hacia las prendas. Está mucho más basada en la historia o en ese hilo no conductor de todas las tramas que hay detrás, pero la ropa que nos han vendido un gran biopic, pues los planos que hacemos acentúan las arrugas, no nos muestran los detalles que hacen que esa prenda sea así, no luce. No está mal trabajada, ¿eh? Yo no la he podido ver entera, pero he leído mucho sobre la serie. No está mal trabajada, pero creo que no hay una buena combinación que aquí no ha entrado a escena el tema de la iluminación. Creo que la iluminación no le hace, o sea, le hace flaco favor a la ropa. Y estamos hablando de una silueta muy compleja, donde la iluminación es absolutamente imprescindible, una buena iluminación, porque si no, como dice Joaquín, te saca la arruga, todos los pliegues que parece que no están bien trabajados. Entonces, no quiere decir que a nivel de vestuario he leído muchas críticas sobre esta serie esté mal trabajado, porque evidentemente hay un trabajo de estilismo excepcional, sino que a veces las producciones, el trabajo de iluminación, tiene que ir muy acorde a los planos que se van a mostrar, al estilismo que se va a mostrar, y es que lo estamos viendo en esta foto, es que aquí estamos viendo en esta imagen cómo se acentúan las arrugas, y es por la iluminación, que probablemente haya querido buscar esa iluminación cálida, sí, pero no han atendido probablemente a la naturaleza de los volúmenes de las propias. Y es precioso el look y está súper conseguido y es un icono. Sí, y luego esa Juliette Binoche
interpretando a Coco Chanel, y los estilismos son alucinantes, pero hay también la manera en la que se muestran en pantalla los empobrecidos. Esa es la tela, porque como base tienen un vestuario que sería un buzo, yo me perdería encantado dentro de esa tela. Sí, tiene una gran realización, pero es verdad que igual que Valenciaga era ante todo modisto y quizá Dior era diseñador, las propias series también reflejan eso, ¿no? Una mayor precisión quizá a la base de lo que es el diseño y otra cosa que es quizá más efectista. Pero hay que verla, ¿eh? O sea, ese tocado maravilloso. Elsa Laurent. Bueno, yo soy muy fan de este diseñador, de todo lo que se ha hecho sobre él. Creo que es un hombre que marcó un hito y que en todas las series y en todas las películas que se han hecho sobre él, por lo menos en mi opinión personal, no sé si yo compartirá, creo que se ha reflejado muy bien ese lanzamiento de la sahariana, que fue el encargado. Él ha sido y sigue siendo, la firma hoy en día, pues la gran abanderada de ese smoking femenino, de esas sombreras marcadas, de lo psicópata en el buen sentido de la palabra que era como diseñador. Es que los grandes de aquella época lo llevaban todo al extremo, pero por eso no ha habido nadie que se asemeje a estos grandes creadores. Entonces, yo las diferentes series respecto a él que he visto, las he visto muy bien. Tal vez si levantase la cabeza diría lo contrario, porque él era un hombre absolutamente exigente, como Valenciaga o Dior, pero yo creo que está reflejado muy bien el trabajo que hizo este diseñador en la moda. Un poco sobre lo que dices, para mí sí que en estas series o biopics que se realizan sobre los grandes nombres de la moda existe una cosa que también lo hemos comentado, que es que se hace una serie de planteamientos sobre su carácter. Esto es importante también decirlo. Sí. Porque son figuras que tenían un plan de carácter, que igual hoy en día lo podríamos entender en el contexto actual, pero que en esa época estaban totalmente fuera de contexto. Y que tenían formas también que hoy en día no toleraríamos a la hora de trabajar. Entonces, en ese sentido, en las series eso también se ha diluido un poco. Bueno, es normal, yo lo comentaba en la reunión previa que hemos tenido, si viésemos cómo eran realmente hoy en día, es que en el contexto de, o sea, todo lo tenemos que analizar con los ojos de aquella época. Entonces, con la educación que esta gente recibió, con el contexto que vivían, con la presión que tenían, con las herramientas que tenían, pero es verdad que cuando adaptamos esos biopics a hoy en día, pues Valenciaga, por lo que dice, que no vivimos y trabajamos con él, tenía un carácter mucho más rudo, mucho más complejo. Él también personalmente pues vivía en un, yo no sé si en un infierno, pero con tormento, eso es, en contradicciones personales. Era un hombre absolutamente exigente, no quería hablar con los periodistas porque tenía mucho miedo de la interpretación que podíamos hacer los periodistas de lo que él hacía. Con Saint Laurent pues pasaba lo mismo. Chanel estuvo muchos años retirada de la moda pues porque era una mujer con un carácter que, claro, era una mujer adelantada a la época. O sea, yo creo que Chanel hoy en día se hubiese comido el mundo. ¿Y qué te voy a decir? Con Dior, a Dior lo vemos como si fuese un señor majísimo, súper agradable, cariñoso, cercano, igual que Givenchy y compañía, pero hombre, pues todos tenían su carácter. Es que para sacar adelante lo que sacaron había que tener mucho carácter. Luego es verdad que sí existen series como Hamster, ¿no? Me apasiona esta serie, ¿la habéis visto? Que si mostramos a alguien es maravillosa. de su realidad, no tenemos complejo en contar muchas cosas que pasan dentro del mundo de la moda que normalmente ocultamos, como alguien él mismo su carácter y su ego lo autodestruye. Entonces, en ese sentido, para mí sí que refleja gran parte de eso que otras intentan estar. Sí, yo creo que es más honesta en ese aspecto, ¿no? Y está rebajada, ¿eh? No es como tuvo que ser aquello. Bueno, es que también era los 80 en Nueva York, imagínate. Pero si no la habéis visto, la tenéis que ver porque es un diseñador americano que seguro que lo conocéis, de los últimos para mí que ha sacado Estados Unidos, así como grande, que su propio carácter, como dice Joaquín, lo autodestruye, pero a nivel de moda era un mago. O sea, pues, era un portento y qué pena, ¿no?, que estas estrellas se autodestruyan porque podía haber tenido una trayectoria como los anteriores. Pero esta serie es maravillosa, los estilismos que se ven ideales. El momento que se hace la comparativa entre la moda americana y la moda francesa y las diferencias que había y los complejos que había entre una industria y la otra, está muy bien. Toda esa época de los 80, disco, yo creo que se refleja muy bien. También era una época exuberante, ¿no? Y así es. La serie, y la serie excesiva, en el buen sentido. Pero está muy bien reflejada.
Sí. Vamos a pasar ahora a hacer una ronda de preguntas, si os apetece, o comentarios, aportaciones. Tenemos además, os vamos a facilitar un micro, es que recasco. ¿Alguien quiere comentar algo sobre lo que estamos diciendo? No seáis así, que lleváis un verbo encima, que el verbo siempre te abre el alma y la boca, ¿no? Bueno, pues mientras tanto, mientras le dais una vueltita, seguimos con la historia a través de la moda. Shogun, ¿la habéis visto? No, muy recomendable. Ahí veo a alguien que sí. Aquí los ropajes son increíbles. Muy recomendable porque esto es la historia a través de la moda y cómo también podemos reflejar, ¿no? Lo que fue todo ese estudio que se hace. Esto estamos hablando del siglo, es 1600, siglo XVII, y este personaje, que es Mariko, se puede ver a través de la serie cómo sus ropajes pasan de un invierno a una primavera. Van poco a poco también floreciendo, ¿no? Y es un trabajo tremendamente interesante, os lo recomiendo. Hablemos de los Bridgerton. A ver, a mí me ha gustado mucho, lo que pasa es que no soy capaz, igual que sí soy capaz de analizar el vestuario de los últimos 100, 120 años, no soy capaz de decirte si está al 100% conseguido y trabajado. Entiendo que sí, porque han trabajado con los mejores estilistas con un presupuesto infinito y la ejecución y la estética es preciosa, o sea, es agradable de ver, que eso ya de primeras es importante. Pero entiendo que hay muchas adaptaciones, porque hay muchos expertos que han sido muy críticos con ciertas adaptaciones que se ha hecho de la época. Se han tomado muchas licencias estilísticas que evidentemente, pues, cuanto más nos alejamos de la época, más licencias nos podemos tomar, porque menos referencias tenemos, por mucho que hayamos estudiado. En este caso yo creo que son más licencias que se han tomado que vientos. Eso es. En lo que nos referíamos a la construcción de los personajes, porque es verdad que estamos hablando de un vestuario historicista, que está hablando de la época de la regencia, que son los inicios del siglo XIX. Entonces, la cosa es, podemos trabajar con historiadores, estudiar, hacer un trabajo de documentación y sacar, ¿no? Pues, entonces, ¿qué era lo que primaba? El corte imperio, los escotes no tan abiertos. ¿Qué pasa? Que si quiero generar una figura de una mujer viuda que está desesperadamente buscando un marido para ella, para sus hijas, porque no tienen dinero, Toma escote. toma escote, toma efecto Wonderbra, algo que en esa época no existía Claro, en ningún momento. las mujeres tan encorsetadas no existían en aquella época y vemos mucho pecho. Entonces, ¿qué pasa también con las escenas en las que ya se casan, empieza a haber escenas de índole sexual, también empiezan a tomar licencias en esos vestuarios que se utilizan? Un poco nos llevan más a eso que nos quieren transmitir sin ser explícitos que a lo que referentemente tendrían que hacer referencia en cuanto a la historia. Pero sí que tiene un trabajo muy grande de trabajo de estudiar la historia de la época, y lo que me parece curioso después de esto es que una serie basada en siglos atrás, de repente cómo creó tendencia en la sociedad. Sí. De hecho, nosotros hacíamos, repito, artículos de las tendencias de las que nos podemos inspirar después de ver los Bridgerton. Por eso te digo que nos han tomado muchas licencias, entonces es difícil analizar una serie, es decir, es bonita a nivel de estilismo, el trabajo es brutal, es bonita, nos inspira en el 2023-2024, pero muchas licencias. Entonces, bueno. Cuanto menos son descaradas. Sí, igual que los ya lo ves y te dan al ojo y sabes que... Bueno, igual nos da el ojo a nosotros, No, que al público en general no. ¿Queréis participar? ¿Algo? ¿No? Todavía no. Pues seguimos. The Crown. Me encanta. Maravillosa. Bueno, la última temporada no, lo siento, no os enfadéis conmigo. Ay, a mí me gusta todo. Ay, A mí cuanto al vestuario me parece alucinante la última temporada. Me Está parece mejor. igual la más complicada de replicar, pero para mí algo que tiene The Crown es que hace un repaso a la historia de la realeza inglesa y cómo va evolucionando ese vestuario, ¿no? Y enseña dos cosas para mí. Uno, la diferencia, la reina, esa figura más clásica, y cómo va tardando más en evolucionar su vestuario, y las figuras jóvenes, pues como sus hijos, sus nietos, como vemos tendencias que nos pueden resultar conocidas, bueno, dependiendo la edad, pero nos pueden resultar conocidas, que nos podemos sentir identificados, y esa evolución es mucho más rápida. Y luego hay otra cosa que es los looks icónicos que aparecen, sobre todo en el caso de Lady Di, pero también hay looks icónicos que podemos ver en cuadros
de la propia Elizabeth, que en la serie han conseguido elevarlos a la hora de replicarlos. Eso me parece muy difícil. A ver, a mí me parece que a nivel de vestuario está súper bien trabajada, pero además lo digo tal cual. Y el trabajo que se hace con Lady Di, porque Lady Di, cuidado, es que las imágenes de Lady Di las hemos visto muchísimas veces. Cómo se muestra la presencia de Lady Dior, ¿no? De Dior, que se creó por y para ella y que se ha convertido en un clásico de la casa francesa, ese vestido con escote bardot negro cuando sale del coche empoderada y vemos cómo eran los segundos previos antes de salir. Estoy de acuerdo también que esos looks icónicos de la reina Isabel II también se visibilizan y se trabajan muy bien. Es que es evidente que hay un presupuesto de vestuario brutal en The Crown y que está muy bien adaptada a cada época. Pero para mí lo más complicado era mostrar los estilismos de Lady Di. ¿Por qué? Porque están súper fotografiados y porque hoy en día siguen muy vigentes. Entonces, la diferencia iba a ser abismal en caso de no trabajarse bien. Pero es que los escotes, los pliegues, los curtidos, la largura de los vestidos, el calzado, el peinado, incluso ella, es verdad que la actriz tenía el cuello un poquito más largo que la original, pero es que la composición de ese vestuario era perfecto, porque es el más contemporáneo de las 6 temporadas, el más presente. Ella se murió en el 97, pero es que está súper presente. Hay de Lady Di que hay gente que va a las revistas y sigue pidiendo quiero este vestido, y se ha mostrado y trabajado muy bien en la serie. Y que esos detalles han cuidado en cualquier nivel de los personajes. Por ejemplo, en el caso de la reina madre hay un momento cuando está el acto, en el caso de Charles, viste la capa, tal, y todo el mundo está mirando esa capa de alpinio, esa corona maravillosa que es exactamente igual, pero la reina madre está detrás con un sombrero verde que parece que lleva un nido en la cabeza, y es que está replicando que tú ves las ramas que salen de ese sombrero y son las mismas. Y que debía de pesar el vestuario porque en aquella época la ropa pesaba mucho. El tejido bueno siempre pesa, o sea, es casi siempre. El lentejuela buena pesa y el tejido bueno pesa, pero debían de pesar algunos accesorios y complementos, y es que eso se percibe, o sea, eso traspasa la pantalla y hace que nos creamos la serie. Efectivamente, y no como esas maletas vacías que suelen llevar a Ay, los por favor. personajes, ¿verdad? Y dicen, eso está vacío. Sí. Hola. No pregunta nadie, pregunto yo. Dinos, John Paul. Creo que no habéis hablado sobre la serie The Good Wife y The Good Fight. El vestuario de la serie. Es Diane y Alicia, sobre todo las americanas de Diane. O sea, es increíble. O sea, cada vez que sale es que te quedas con ella porque dices, voy. Hay que entenderlo, por lo visto. Sí, Vale. mejor cuando lo sientes. Yo no mucho mejor, ¿vale? Sí, No, dale. sencillamente soy muy fan de la serie de The Good Wife y The Good Fight, y el vestuario de la serie es una serie que básicamente es en un ambiente profesional, un despacho de abogados, con lo cual es bastante correcto, ¿veis? Todo muy elegante, pero muy similar. Pero Diane, bueno, Alicia con sus trajes y después Diane con sus americanas, que es que me parece flipante. Los dos de oficina, ¿no? Sí. Maravillosos. Sí. Correcto. Los dos de oficinas que llevamos a la calle. Es saber si la habéis visto, si os gusta la serie y saber qué opináis pues, de Diane. ¿Las habéis visto? Yo no la he visto, he de admitir también que preparando esta charla habéis engrosado mi lista de series pendientes. Somos gente muy voy a tener que activa. dejar el trabajo para poder actualizar. Una gente muy Teníamos habitual. un chat y hubo un momento que Los les he dije, leído. no hemos visto todas, que casi todas sí, si no nos las hemos estudiado. Bueno, pues que sepáis que es de las pocas veces, y The Good Wife es fantástica, pero es de las pocas veces donde un espino está por encima de la original, que es The Good Fight, y es donde aparece Diane, y realmente todo ese poderío que ella muestra, esa forma de vestir, esa rectitud, esos trajes, nos llevan también quizá a épocas pasadas, pero actualizadas al presente. Entonces es muy interesante cómo trabajan todo el vestuario, especialmente con ese personaje y cómo hacen que ella de alguna manera vaya ganando en poder, ¿no? Y hablando de trajes, también tenemos el caso de Mad Men, vamos, el Don Drapermanía, que los hombres empezaron otra vez a vestir como se vestían en los años 50, 60. Sí, es algo curioso que los hombres empezaron a adoptar un estilo de una época pasada y es algo que se ha quedado y que no sé en qué momento vamos a conseguir que el estilo más bien desaparezca. Yo tengo entendido... ¿No te gusta? Yo tengo entendido que... No para todos. No sé, no. Yo te diría, Joaquín, que lo que están comentando es que ha habido como un bajón, que ya esto de cierto Don Draper, que ya no tanto gris, tanta armadura, ¿no?, de hombre antiguo,
pero que ahora otra vez está resurgiendo y lo dices además enfadado. No, está súper en boga porque las últimas colecciones que han presentado también los diseñadores, lo que estamos viendo en la calle, o sea, se recupera esa estética. A mí no me desagrada Joaquín. Lo que pasa es que es verdad que no es una estética aplicable a toda... O sea, no es práctico para nuestro día a día, punto número uno, Eso es. número dos, los hombres también nos merecemos cosas nuevas en el mundo de la moda. Bueno, porque Joaquín es muy vanguardista y tiene mucho estilo, pero bueno, cuanto menos los hombres con esta estética van más o menos bien vestiditos. Y para ir cerrando, Succession, porque por supuesto esta serie tenía que estar aquí. Con cualquier excusa, no nos da igual de qué hablemos, teníamos que poner Succession. En este caso estamos hablando que después del efecto Don Draper aparece Succession y te dice, no, tú quítate, ábrete la camisa, este rollo es mucho más sport. ¿Qué sucede con esta serie ha marcado un antes y después también, en todos los sentidos? Evidentemente al uso de la corbata, esos looks más formales se ha demostrado que se pueden generar con looks. Ellos son los abanderados del denominado lujo silencioso, es decir, ese lujo donde no están tan presentes las marcas, de ahí el resurgimiento de firmas como Loro Piana, que igual a algunas os suena, pero está súper de moda, es decir, un jersey de cashmere te puede costar 4.000 euros, un abrigo de piel 25.000, es el lujo silencioso de los súper ricos y los grandes abanderados del denominado lujo silencioso que también se ha llevado a la calle, es decir, puedo llevar una buena prenda, pero no queremos demostrar cuánto cuesta, son ellos. Y toda la tendencia corriente actual está inspirada en series como esta. De hecho, nosotros hemos publicado artículos sobre cuáles han sido las grandes influencias para que esa corriente haya llegado para quedarse, dando carpetazo a la logomanía, ¿no? Esos grandes logos de Vuitton, de Dolce, de Gucci, de Valentino. Sí, eso a día de hoy ya se ve un poco hasta ordinario, ¿no? En algunos casos sí, o sea, puede ser controlado. Clásicos atemporales no, pero en cosas muy temporales sí. Y la serie icónica de esa corriente es esta, sin duda alguna. Es icónica para todo, vedla. Sí, y luego tienes esa parte, ¿no? De la moda está muy presente, el estilo de vestir, pero estamos hablando de una contraposición a series como Sexo en Nueva York, en la que estamos fijándonos en la moda por la estridencia. En este caso es la sobriedad en exceso. Y cómo nos podemos sentir mucho más identificados. Entonces, blancos, es otra visión totalmente diferente. Blancos, grises, azules marinos, bueno, lo estamos viendo cuadros. Es un estilo muy guipuzcoano, sí, por cierto. Sí, la verdad. O sea, Guipuzcoano y vizcaíno también. Bueno, porque en Vizcaya Con todavía los chalecos puffer. Sí, pero en Vizcaya se sigue poniendo la corbata. A mí me pasa con algunos jefes que cuando cruzan Eibar se ponen la corbata y cuando se vienen a Donosti se quitan la corbata. Tal cual os lo cuento, para reuniones. Mismas reuniones en Bilbao, en Donosti, la estética masculina es diferente, es más relajada aquí. Pero es verdad que es una estética muy guipuzcoana, mucho más apagada y real. De color, Estamos de moda. Hombre, estamos de moda. hombre. Y para terminar, las palabras de Cristóbal Valencia, que decía: un buen modisto debe ser arquitecto para la forma, pintor para el color, músico para la armonía y filósofo para la medida. En cierta manera estamos hablando también de cómo se hacen las series, con música, con arquitectura, con forma. Al fin y al cabo, entonces, podemos llegar a la conclusión de que la moda y las series tienen muchísimo más en común, ¿no? Desde la base que lo que creíamos. Sí. En una frase. Es que No. tenemos que cerrarlo. Estaríamos todo el día aquí, Qué difícil, porque Estamos tenemos para cada rato. Se nota. Pero para mí, sí, la moda es una parte esencial de cualquier producción audiovisual, en lo que hay que hacer hincapié a la hora de la producción, no solo qué guapo va a salir el actor, sino qué quiero contar y que eso, desde la base de la creación del personaje, siempre se trabaje, algo que a veces se nos olvida. Laura. Yo sería mucho más global, un poco filosófica, porque bueno, yo creo que Valencia con esa frase lo dice todo. Yo siempre digo que sin moda no hay vida, sin vida no hay moda. La moda es una expresión cultural, las series son una expresión cultural, muestran el contexto de cada época, además es el mejor archivo de nuestra historia y lo hemos visto en la última hora y me quedo con eso, ¿no? Que sin moda no hay vida y sin vida no hay moda. Fantástico, pues solo nos queda un fuerte aplauso para estas dos personalidades de la moda. Maestro Velasco, por supuesto,
Seguimos en crossover, que esto no acaba aquí.